Esta es una conferencia sobre tumores cerebrales dirigida para estudiantes de ciencias médicas. Podemos complicar mucho el panorama y hacer un análisis meticuloso de todos los diferentes tipos tumorales, sus presentaciones, imágenes, manifestaciones y demás, o podemos simplificarlo y hacer de nuestro abordaje una metodología simple que nos permita tener un alto índice de éxito en el diagnóstico de esta patología. Entonces, dividamos los tumores cerebrales en dos grandes grupos, los primarios y los metastásicos. Los tumores primarios son intra y extraaxiales y los secundarios son los metastásicos de otros puntos del organismo. Los más frecuentes son las metástasis de cáncer pulmonar, pero también cáncer de mama y melanomas cutáneos son muy agresivos y metastásicos que invaden el cerebro con frecuencia. Los tumores cerebrales también se pueden dividir en benignos y malignos. Los tumores benignos son de crecimiento lento, no son histopatológicamente cancerosos y no invaden los tejidos circundantes. Por otra parte, los tumores malignos son cancerosos, histológicamente es evidencia, son de crecimiento muy rápido y agresivo y sin duda pueden invadir tejido circundante. Otra forma de clasificarlos es en localizados e invasivos. Los tumores localizados están confinados a un área específica y son técnicamente de mucho más fácil remoción quirúrgica. Los tumores invasivos, por otra parte, invaden áreas alrededor del tumor y son mucho más difíciles de resecar. Como dije al principio, también podemos clasificar a los tumores en intraaxiales y extraaxiales. Los extraaxiales, tumores típicos extraaxiales son el meningioma, los adenomas hipofisionarios y los schwannomas vestibulares. Dentro de los intraaxiales, la mayoría se manifiesta con convulsiones, típicamente son gliomas. También pueden presentarse como un linfoma primario o una lesión metastásica. Dentro de estos hay una subclasificación dentro de los intraaxiales que son los intraventriculares, que puede ser casi cualquier tumor dentro del ventrículo. Ahora bien, una forma de clasificarlos y de visualizar los tumores es si son supra o infratentoriales. Y es importante conocer que hay una diferencia en la incidencia de los tumores por edades. En adultos, los supratentoriales representan la gran mayoría. 85% de los tumores son supratentoriales en adultos y solamente de un 15 a un 20% son infratentoriales. En niños es diferente y aun los infratentoriales dominan de forma significativa las estadísticas y son la mayoría, hasta un 60% de los tumores en niños son infratentoriales y supratentoriales solamente un 40%. Veamos la presentación clínica de los tumores. Típicamente se presentan como una entidad de lenta progresión. Son insidiosos, dan cefalea, pueden asociarse a convulsiones o inicialmente solamente presentar cambios en el comportamiento y la personalidad. Se pueden asociar a incremento de la presión intracraneana, manifestándose como cefalea, vómitos, diplopia y particularmente el vómito matutino es muy sugestivo. Lateralización o signos focales es otra forma de presentación clínica inicial de algunos tumores cerebrales. No necesariamente tenemos que tener cefalea asociada, no necesariamente tenemos que tener todos estos síntomas asociados en un paciente con un tumor cerebral, sino que estos tienden a ser una combinación en diferentes grados de estas manifestaciones. Otras manifestaciones clínicas pueden ser disfunción cerebelosa. Y la disfunción cerebelosa puede ser
puede verse de dos tipos, tanto la lesión hemisférica del cerebelo o la lesión vermiana. La lesión hemisférica se asocia a ataxia ipsilateral a la elección, tremor de intención y dismetría. En cambio, las lesiones vermianas dan diadococinesia, ataxia truncal y no da ataxia de las extremidades. Ocasionalmente, sin embargo, podemos tener tumores mixtos que están comprometiendo tanto el vermis como el hemisferio y darnos entonces manifestaciones tanto hemisféricas como vermianas. Ahora bien, una parte clave del examen físico es el fondo de ojo y el médico general debe saber encontrar papiledema, debe de poder identificar el papiledema y debe de haber hecho muchos exámenes de ojo para poder no obviar un papiledema incipiente. Lo que tenemos en esta imagen es un papiledema muy avanzado, muy intenso, hasta con hemorragias retinianas, y esto es fácil de diagnosticar. Pero mi recomendación para los estudiantes de medicina es que hagan literalmente miles de fondos de ojo en su práctica y su entrenamiento para que se acostumbren a ver tanto fondos de ojos normales como patología y ser capaces de identificar un papiledema. El papiledema es una manifestación de hipertensión intracraneana y frecuentemente de tumores cerebrales. Ahora veamos los tumores cerebrales primarios más frecuentes. Y de los más frecuentes, sin duda, los gliomas son los que dominan. Estos son el 50% de todos los tumores sintomáticos. Su incidencia se incrementa con la edad y son mucho más frecuentes en la octava y novena década de la vida. Se desconoce si hay factores ambientales que incrementen la incidencia. El estilo de vida en particular no parece afectar en lo más mínimo la incidencia y la radiación parece ser el único factor desencadenante. Se originan de células gliales o precursores madre de células gliales. Tenemos tres grandes subgrupos de gliomas: los astrocitomas, los oligodendrogliomas y los ependimomas. Veamos entonces los astrocitomas. Los astrocitomas, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, se dividen en cuatro categorías diferentes o cuatro grados. Los grado 1 o astrocitomas pilocíticos, que son histopatológicamente benignos. Los grado 2 o astrocitomas de bajo grado, que tienen una celularidad moderada, no anaplásica ni actividad mitótica, pero sí hay celularidad. Los grados 3, que ya son anaplásicos, con mucha celularidad y mitosis importante. Y los glioblastomas multiformes o grado 4, que son iguales que los grado 3, además de proliferación microvascular y necrosis. Como ya dije, de todos los gliomas, el astrocitoma es el más común. Y el astrocitoma cerebral, que es más común en adultos, se asocian a cambios de comportamiento, convulsiones, paresias y problemas del lenguaje. Todo depende de su localización, desde luego. Los astrocitomas cerebelosos, que son más comunes en niños, por el contrario, se asocian a ataxia y trastornos motores hemisféricos. Los astrocitomas del tallo cerebral, que son frecuentes en niños, invaden el puente y son devastadores lesiones con una altísima mortalidad en muy pocos meses. Los astrocitomas pilocíticos son frecuentes en niños y en adultos jóvenes. Pueden estar asociados a neurofibromatosis tipo 1 y usualmente son de excelente pronóstico, ya que su resección completa es casi siempre posible. Los grados 2 son astrocitomas fibrilares más comunes en los hemisferios cerebrales en adultos y jóvenes. Son infiltrativos y su resección completa no siempre es posible. La transformación maligna está latente, sin ninguna duda, pero esto no siempre ocurre. Más bien la lesión es más frecuente por infiltración de zonas
de gran importancia como el tallo cerebral. Los grado 3 y grado 4 son gliomas de alto grado, alta celularidad y malignidad. 20% de todos los tumores intracraneanos son tumores astrocíticos malignos y estos representan más del 50% de los gliomas. Representan el 80% de los gliomas hemisféricos en adultos y tienen una máxima incidencia en el adulto medio o el adulto mayor. Son capaces de sembrar por líquido cefalorraquídeo y hacer focos distantes tanto en las raíces espinales como los espacios subaracnoideos y ventrículos, creando lo que es conocido como gliomatosis meningia. Además, los glioblastomas multiformes pueden cruzar la línea media en lo que se conoce como un patrón de mariposa. Aunque son raras, las metástasis extraneurales pueden ocurrir a huesos y ganglios después de cirugía o al peritoneo por derivación ventrículo-peritoneal. Estos son algunos ejemplos de glioblastomas multiformes, tanto del tallo cerebral como de los hemisferios cerebrales. La sobrevida de los glioblastomas multiformes es pobre. En términos generales se habla de 6 meses a 1 año, pero la mayoría de los glioblastomas raras veces llegan hasta 1 año de edad. El astrocitoma anaplásico tiene una sobrevida de 3 años, los de bajo grado son de más de 5 años y la mayoría de los pacientes que mueren por tumores cerebrales mueren por malignización. Hay toda una conducta hacia el manejo de todos estos pacientes, incluyendo manejos nutricionales para tratar de reducir la actividad cancerosa, lo cual es un tema sumamente interesante que no vamos a discutir en este momento. Veamos en segunda categoría de astrocitomas y dentro de esto, de gliomas, perdón, y dentro de estos, la segunda más importante son los oligodendrogliomas. Los oligodendrogliomas son derivados de los oligodendrocitos o sus precursores. Fundamentalmente, la mayoría de ellos se manifiestan en el parénquima de los hemisferios cerebrales. Son más frecuentes entre la tercera y cuarta década de la vida. 5 a 7% de todos los gliomas son oligodendrogliomas y son altamente infiltrativos. Son capaces de sembrar por líquido cefalorraquídeo y los hombres dominan la incidencia en 2 a 1. Como pueden ver aquí, hay una lesión gliomatosa oligodendrocítica del lóbulo frontal del hemisferio derecho y en esta otra imagen podemos ver otro oligodendroglioma parietal derecho por resonancia magnética. La sobrevida de los oligodendrogliomas de bajo grado es de 8 a 16 años. De nuevo, por su tendencia a malignización o por compromiso de estructuras vitales, sería la causa de muerte más importante en oligodendrogliomas. Los anaplásicos, por otro lado, tienen una sobrevida de hasta 5 años. El tercero en la categoría son los ependimomas. Los ependimomas son tumores fundamentalmente intraventriculares, más comunes en niños y representan hasta 10% de todos los tumores pediátricos intracraneanos. En adultos, por lo contrario, solamente representan el 5% de los tumores intracraneanos. La zona más frecuente de presentación es el cuarto ventrículo y las manifestaciones entonces van a ser ventriculares con ataxia, vértigo e hidrocefalia obstructiva. Las lesiones espinales, metástasis hacia lesiones espinales o siembras espinales son más frecuentes en adultos que en niños, pero no son exclusivos de los adultos. A 5 años, 60% de los pacientes están aún vivos, tienen mejor pronóstico aquellos que son más jóvenes, en los que se logró una excisión total o en los que tienen histología de bajo grado y son de la fosa posterior. Cuando evaluamos
un astrocitoma o un paciente con un astrocitoma. Radiografía convencional tiene muy poca utilidad. El electroencefalograma sí aporta mucha información para los pacientes con lesiones cerebelosas. La audiometría también es parte de la evaluación global del paciente. Las neuroimágenes son claves y dentro de ellos la resonancia magnética es el estudio de elección. Pero todos estos astrocitomas deben de tener líquidos cefalorraquídeos debido a su capacidad de hacer siembras distales. La biopsia cerebral guiada por neuronavegación es una de las mejores armas para hacer abordajes mínimamente invasivos en localizaciones complejas y sin producir lesiones importantes en el paciente. El tratamiento se va a basar en la recopilación de la información tanto de las imágenes médicas como de la biopsia y los otros análisis. Y en ese momento se considerará si el paciente es tributario de cirugía, si debe recibir braquiterapia, si es un paciente para radioterapia convencional, quimioterapia o incluso gamma knife. El segundo tipo de tumor más frecuente intracraneano son los meningiomas. Se originan de las células aracnoideas y representan 20% de todos los tumores intracraneanos. 40% de ellos son asintomáticos, 7% están en la fosa posterior y 3 a 12% en el ángulo pontocerebeloso. Son más frecuentes entre la sexta y la séptima década de la vida y las mujeres dominan en 3 a 2 o 2 a 1 aproximadamente en las diferentes estadísticas. Cuando los meningiomas son múltiples, casi siempre se asocian a NF2. 90% de los tumores son intracraneales y 10% son espinales. La variedad familiar siempre está relacionado a neurofibromatosis. Ahora bien, sus manifestaciones clínicas están más relacionadas con su posición que con ninguna otra cosa. Dependiendo de su posición, van a comprometer las estructuras por un efecto de masa ocupante. Y esto es sumamente importante para lograr identificarlos por clínica. Son tumores que tienen predilección por la convexidad en áreas silvianas y parasagitales, la hoz del cerebro y la base del cerebro, comprometiendo muchas veces pares craneales de diferentes niveles. El tratamiento de los meningiomas es eminentemente quirúrgico. La excisión completa puede curar meningiomas. La extensión de la resección determina el éxito. Por lo tanto, su localización va a decirnos si una resección completa será o no será posible. En los pacientes que tienen recrecimientos, incluso la indicación es de nuevamente volverlos a intervenir. Radioterapia es una alternativa cuando la resección es incompleta o cuando tenemos recidiva tumoral, pero sin duda es particularmente útil en pacientes con atipia celular o malignidad. Gamma Knife es otra herramienta a considerar en algunos pacientes con meningiomas de la base del cráneo. El tercer tumor más frecuente son los tumores hipofisiarios. Frecuentemente son asintomáticos, son más comunes entre la tercera y la cuarta década de la vida y representan 10% de los tumores en niños y adolescentes. Hay muchas formas de clasificación, pero los podemos dividir en endocrinológicamente activos e inactivos. Dentro de los endocrinológicamente activos o secretores tenemos el prolactinoma, los tumores con hormonas de crecimiento, ACTH, FSH y LH. 10% de los tumores secretorios son mixtos y los tumores no secretores son los que se catalogan como tumores inactivos. Los prolactinomas son los más frecuentes y los tumores
productores de hormonas de crecimiento, si estos ocurren antes del cierre de la epífisis, van a producir gigantismo. Si ocurren después del cierre de la epífisis, van a producir acromegalia. Dolor de cabeza, trastornos hipofisiarios y síntomas visuales son las manifestaciones clínicas más frecuentes. Es sumamente raro encontrar papiledema y la gran mayoría de los pacientes con tumores hipofisiarios van a presentar precisamente visión tubular, dado que son lesiones quiasmáticas centrales. Como podemos ver en esta gráfica, dependiendo de cuál zona de la vía óptica está comprometida, así será la manifestación del trastorno visual. Una hemianopsia bitemporal nos va a producir entonces una visión tubular. El tratamiento de los tumores hipofisiarios depende de las imágenes médicas, la extensión del tumor y las condiciones endocrinológicas del paciente, pero casi siempre implica cirugía, reemplazo hormonal y puede incluso ser necesario radioterapia o radiocirugía dependiendo de las características específicas de cada tumor. La región por encima de la silla turca o área supracelar es un área muy particular donde tenemos el tálamo y el hipotálamo y donde se pueden alojar amartomas, que son frecuentes lesiones de la pared del ventrículo lateral y que producen hidrocefalia obstructiva. Esta región en particular también es cabida de uno de los tumores más complejos de resecar quirúrgicamente, como son los craniofaringiomas. Causan hidrocefalia obstructiva y por ende sus manifestaciones van a ser de hipertensión intracraniana con cefalea, vómitos y papiledema. Insisto, el vómito matutino es una de las manifestaciones típicas de los tumores cerebrales y no debe de pasar desapercibido al clínico. Es muy importante hacer nuevamente énfasis en que los tumores cerebrales tienen una presentación insidiosa. Las diferentes enfermedades del sistema nervioso central tienen diferentes curvas de presentación. Las enfermedades vasculares hacen sintomatología aguda, abrupta e intensa en las primeras horas y días. Las enfermedades tóxico-metabólicas son un poco más lentas, toman un poco más de tiempo, aunque son todavía consideradas como agudas al igual que las infecciosas. Y como podemos ver en el gráfico, los neoplasmas y las enfermedades degenerativas pasan muchos días, semanas e incluso meses antes de que sus manifestaciones sean floridas y abrumantes. Entonces debemos estar atentos a ellas, ya que la incidencia de estos tumores se da a todo lo largo de la vida, más importante en los primeros años y en los jóvenes, en niños, y luego entre la sexta y la séptima y octava década de la vida, pues se incrementan de forma significativa. El tratamiento de los pacientes con tumores cerebrales puede ser muy costoso. Buena medicina sin duda no es barata y debe de tenerse claro en mente que el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento postoperatorio es sin duda costoso. Hay muchos aspectos a tomar en consideración, ya que es todo un equipo los que van a tratar a los pacientes con tumores cerebrales. La intervención de neurología, neurocirugía, a veces hasta ortopedia para hacer modificaciones en pacientes con hemiparesias y hemiplegias, medicina interna, psiquiatría, rehabilitación y dentro del equipo de rehabilitación estamos hablando de nutrición, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, trabajo social y psicología o consejero espiritual pueden ser necesarios en los pacientes de todos los tumores cerebrales. Tengan esto siempre en consideración para los pacientes, sus pacientes con tumores cerebrales, el costo que va a tener en ellos y en la sociedad. Nunca olviden que las neuroimágenes son más importantes de todos los estudios que pueden enviarle a un paciente.
Yo personalmente creo que una resonancia magnética es más valiosa que un estadio lleno de neurólogos, porque unas imágenes cerebrales de alta calidad nos van a ayudar a tomar consideraciones tanto diagnósticas como terapéuticas y pronósticas. El TAC no está indicado en el estudio de los pacientes con tumores cerebrales. Todo paciente con tumor cerebral debe de ser evaluado con resonancias magnéticas. Espero que esta clase les haya ayudado a entender mejor a los tumores cerebrales. Mi intención era simplificar su diagnóstico y su abordaje y espero haber logrado ese objetivo. Muchas gracias.